Buenas tardes, doctor Javier Steinú. Buenas tardes a todos. Soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Quiero agradecer al doctor Steinú que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros sobre la comunicación, la contaminación de la comunicación y qué pasa en estos tiempos de pandemia, cómo lo hemos estado viviendo. Doctor Steinú, buenas tardes. Cecilia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y quiero agradecerte enormemente esta oportunidad para, a través del proyecto de difusión de la ciencia, de la coordinación de extensión universitaria que tú eficientemente coordinas, podemos conversar sobre algunos de los principales problemas que actualmente estamos viviendo en el país. Para eso he preparado algunas notas tituladas la estrategia de comunicación fallida del gobierno de la Cuarta Transformación ante la epidemia del COVID-19 en México. Muy bien, pero antes de que empiece, doctor, quisiera presentarlo. Yo sé que la cantidad de libros que ha publicado, artículos en tantas comisiones que ha estado, los premios que ha recibido por su desarrollo analizando la comunicación en México y en el mundo, pues es muy amplio. Entonces solamente voy a mencionar algunas cosas para que nuestro público sepa quién es el doctor Javier Steinú, si es que no lo saben o no están en el ámbito de la comunicación. Siempre es bueno conocer. Bueno, el profesor Javier Steinú es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Educación y Comunicación y es en nuestra unidad Xochimilco de la UAM. Su formación es como doctor en Sociología por la UNAM, tuvo la maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana y es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y también tiene estudios de filosofía en el Instituto Superior de Estudios Filosóficos. Es miembro fundador de la UAM Xochimilco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 3 desde 1990, es fundador y fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, desde 1981, miembro del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, desde 1984. También ha sido miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación, Canal Televisión del Congreso de la Unión, consejero ciudadano y miembro de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Senado de la República, Honorable Congreso de la Unión y Gobierno de México, de 2014 a 2019. Es miembro del Consejo Ciudadano Consultivo, Radio Ibero, Universidad Iberoamericana en México, Distrito Federal, de 2016 a 2019. Tuvo la medalla de plata Gabino Barrera, que es la distinción al mérito académico del Consejo Universitario de la UNAM en 1985. Desde que empezó su trayectoria en comunicación siempre ha sido muy acertado, muy comprometido y generando conocimiento a este respecto. Entonces, bueno, ha recibido múltiples preseas, como por ejemplo Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de la Ciudad de México en 2004, Premio Nacional de Investigación del Cuarto Concurso Nacional de Investigación de Periodistas en Línea que otorga el Consejo Ciudadano, del Premio Nacional de Periodistas, Premio Nacional de Periodistas AC en 2007, Premio Nacional de Ensayo en el segundo certamen nacional sobre transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Quintana Roo. En fin, bueno, no terminaría y una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos en la UAM Xochimilco es que es miembro de nuestros profesores distinguidos, que es una presea máxima que se otorga en la unidad Xochimilco, otorgada por el Consejo y por el Colegio Académico. Esto fue en el año 2008. Es autor de diversos textos de comunicación, muchos libros. En este momento se encuentran en prensa varios libros, uno de ellos se llama Del Milagro Mexicano al Infierno Mexicano, una publicación de la coordinación a la que pertenezco, de la Coordinación de Extensión Universitaria. Este libro se editó en 2019 y está en prensa
en este momento, al igual de otro texto que es ¿Por qué ganó AMLO Morena en 2018 en México? Crisis sistémica, malestar social y estrategias de comunicación electoral, también de la UAM, Xochimilco y ¿Por qué cambió México en 2018? Es coautor de más de 187 libros, 478 artículos científicos especializados, 156 artículos de divulgación y más de 1080 artículos periodísticos especializados sobre temas de comunicación e información en español y otros idiomas en México. Pues bueno, es tan solo una pequeña cantidad de datos de lo que usted ha desarrollado en su trayectoria y ahora, pues de verdad es un honor para nosotros que cerremos este año de nuestras actividades con el registro de su conferencia, donde nos puede hablar sobre lo que usted ha desarrollado siempre, que es el análisis de los medios de comunicación, la comunicación en sí, masiva. Y bueno, ahora con este tema que usted nos mostró, creo que va a ser relevante que podamos tener esta conversación. Pues yo le dejo el micrófono, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido y tiene usted el micrófono y la pantalla para que empiece su exposición. Muchas gracias. Cecilia, muchas gracias. Eres muy amable con esta presentación tan excesiva. Y pues bueno, yo quisiera, como ya comenté, exponerles algunas ideas sobre cuál ha sido la estrategia de comunicación del gobierno mexicano ante la epidemia del COVID-19 en nuestro país. Y para ello quisiera comenzar señalando que, como todos sabemos, la epidemia del COVID pues, apareció a finales del 2019, sin mayor anuncio sobre la faz de la Tierra, en la provincia de Wuhan, China, y de ahí se expandió rápidamente como una moderna plaga bíblica de dimensiones planetarias, convirtiéndose en el mayor colapso de salud pública que se ha vivido en el mundo y en México desde la Gran Depresión de 1929, que ha sido equivalente a los estragos que ocasionó la peste negra durante la Edad Media o la colonia en nuestra nación. ¿Va a proyectar la pantalla? ¿Va a usar la presentación de la Un pantalla? poco más adelante, un poco más adelante. Perfecto. Dicho suceso, también sabemos que ha paralizado la vida de nuestro país y del mundo, ha colapsado la economía, produjo un enorme desempleo, ha modificado los patrones de consumo, ocasionó diversas crisis políticas, redujo la popularidad de diversos personajes públicos, modificó la forma cotidiana laboral para sustituirla por el home office en el cual estamos ahora incorporados casi todos, transformó las emociones habituales, sembró una atmósfera de ansiedad, alimentó la violencia intrafamiliar, gestó una profunda depresión psicosocial, ha saturado los panteones y los crematorios, nutrió a lomos cibernéticos, ha instalado el teletrabajo, incrementó exponencialmente el consumo mediático y, en pocas palabras, impulsó la videovida en nuestro mundo cotidiano. De esta forma, podríamos decir que ha modificado vertiginosa y radicalmente la vida social contemporánea, creando otra etapa de convivencia y de actividad colectiva para la cual nuestro país y el mundo en general no estaban preparados ni tenían experiencia para encararla, pero tuvieron que adaptarse rápidamente para poder sobrevivir. Frente al colapso gigantesco que se ha presentado en todos los órdenes, pero especialmente en el ámbito sanitario, además de muchas acciones que ha realizado el gobierno, especialmente en el terreno económico, en el terreno de la organización, en el terreno logístico para enfrentar esta calamidad, tendríamos que preguntarnos qué hizo nuestro gobierno mexicano en el terreno de la comunicación para encarar esta imponente problemática epidemiológica que ha cruzado todos los ámbitos de nuestra vida. Y al respecto, tendríamos que reconocer que la actual administración del nuevo gobierno morenista heredó como punto de partida un sistema de salud corroído por la corrupción, el saqueo consumado a lo largo de muchos sexenios anteriores, que todos estos elementos obstaculizaron parcialmente la posibilidad de encarar con mucha eficiencia la fuerte epidemia. Sin embargo, pese a estas limitaciones, la nueva gestión de nuestro gobierno de izquierda morenista realizó un esfuerzo importante en diversos niveles de la organización social
para enfrentar esta severa pandemia. Por ejemplo, en el área administrativa se cerraron las oficinas gubernamentales durante la fase de mayor contagio. Desde subdirectores hasta presidente de la República se redujo el salario de altos funcionarios públicos en un 25% de manera progresiva, y tampoco van a recibir aguinaldo ni prestaciones a fin de año los funcionarios públicos. Se ha extendido la suspensión de labores con goce de sueldo al personal que ya se encontraba en esta condición debido al contagio. Se ha suprimido la impartición de clases presenciales en las aulas físicas en todos los niveles educativos para impartirse virtualmente a través de los canales privados y públicos de la televisión mexicana. También en el ámbito de la salud hay que reconocer que se crearon diversas instalaciones médicas de carácter provisional. Al principio de la pandemia se instrumentó el apoyo universal para toda la población afectada mediante una cadena amplia de hospitales privados. El Instituto de Salud para el Bienestar, el conocido INSABI, contrató a más de 585 médicos cubanos para colaborar a encarar este desafío en los diferentes hospitales de COVID en la capital del país. Se ha ampliado el número de camas para hospitalización general, se realizó un programa de reconversión hospitalaria, se ha dotado a los centros médicos de una cantidad limitada de respiradores artificiales para cuidar a los pacientes más graves. Se compraron con urgencia miles de mascarillas a diversas naciones, especialmente a China, y recientemente se establecieron acuerdos con diversas naciones para la compra de vacunas contra el COVID, en las cuales México se encontraría en primer lugar en el momento que se tenga esta oportunidad. Con todo ello, se creó un programa de acción gubernamental para enfrentar lo mejor posible dentro de las circunstancias en las cuales nos encontramos esta crisis derivada del SARS-CoV en la nación. Pero la pregunta es, además de estos recursos o apoyos que se han realizado, ¿qué se ha hecho en el terreno comunicativo, que es el ámbito que quisiéramos destacar? Pues podríamos decir que además de las medidas anteriores, también fue indispensable la ejecución de una estrategia de comunicación que respaldara en la misma proporción las iniciativas adoptadas anteriormente. La médula de esa estrategia de información gubernamental antipandemia, descansó en la construcción de un canal oficial de difusión para informar sobre la situación diaria de la epidemia, basado en la organización cotidiana de conferencias oficiales de prensa vespertina sobre el COVID y en la participación en diversas ruedas de prensa en la conferencia mañanera con el presidente de la República en Palacio Nacional. A través de este modelo de comunicación participaron los principales funcionarios de la Secretaría de Salud, la Presidencia de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Organización Nacional de Enfermeras y muchísimos organismos más que fueron en conjunto colaborando a definir cómo tendría que enfrentarse la pandemia. También se estableció un semáforo epidemiológico con diversos colores para señalizar las distintas fases de evolución en la que se encontraba el contagio. Se montó una campaña masiva para guardar la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial entre los ciudadanos, etc. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicho modelo de comunicación ha permitido que el gobierno mexicano se convirtiera en el país que más ha informado a la sociedad sobre la situación de la pandemia en todo el mundo. Para ser eficiente, este modelo no únicamente requiere haber difundido mucha información, como señala el presidente, sino también tendría que garantizar mínimamente que esta información fuera clara, concisa, consistente, coherente y con credibilidad, con objeto de poder orientar a los ciudadanos ante esta emergencia sanitaria. Sin embargo, pese a la necesidad de contar con esta estrategia de comunicación con las características de calidad anterior, el proyecto oficial para encarar la epidemia del COVID-19 a nivel federal y regional produjo diversas contradicciones y errores muy graves que, en lugar de fortalecer las acciones estatales en el ámbito epidemiológico, las debilitaron al grado significativo de ocasionar una gran confusión ciudadana, una erosión en la credibilidad de las instituciones, un desgaste psicoemocional de toda la población
y la pérdida de enorme cantidad de vidas humanas. Tal deterioro destacó especialmente en el ámbito de la relevancia que se le concedió a la presencia de la epidemia, el reconocimiento de los sectores sociales afectados, como vamos a ver un poquito más adelante, los mecanismos para detener el COVID-19, el uso de cubrebocas, la política de la sana distancia, el rol del vocero oficial de la Secretaría de Salud, los pronósticos de evolución de la pandemia, el monitoreo de la epidemia, el control de la crisis de salud, la defensa de la gestión oficial contra esta situación de emergencia nacional y cómo se evaluó esta estrategia gubernamental contra el SARS-CoV-2, que es el nuevo virus que nos ha tenido a todos encerrados. En ese sentido, podríamos decir, voy a proyectar un cuadro. Vamos a presentar la fecha en la cual se presentaron los sucesos, qué autoridades y funcionarios lo expresaron, con qué mensajes y con qué contenidos, el número de contagios que existía y la cantidad de fallecidos en ese momento. Entonces, mencionamos que se han introducido diversas contradicciones o antagonismos informativos, comunicativos y culturales que han confundido a la población. Por ejemplo, el 28 de febrero, el doctor Hugo López-Gatell, secretario de Prevención y Promoción de la Salud, señala que el coronavirus no es una enfermedad grave. Sus síntomas son los de un catarro. Además, la posibilidad de eficacia para que se transmita va a ser muy considerable en las épocas de calor. Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador señala: serenos, tranquilos, la epidemia no es algo terrible ni fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, es decir, a la gripa que existía en ese momento. El número de contagios que había al iniciar pues era mínimo, realmente no era muy preocupante, porque teníamos una persona contagiada el 28 de febrero y 0 personas fallecidas. Para el 4 de marzo, el presidente López Obrador vuelve a decir: hay que abrazarse, no pasa nada, nada de confrontación ni de pleitos, ya teníamos 5 personas contagiadas y 0 fallecidos todavía. Para el 13 de marzo, el doctor Hugo López-Gatell, como decíamos, subsecretario de Salud, dice: no hay demostración científica de que suspender los viajes provenientes de países contagiados por el COVID, especialmente Europa, pudieran ayudar a disminuir el riesgo de la transmisión. Ya tenemos 26 contagiados, 0 fallecidos. Para el 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma: no nos va a hacer nada los infortunios, las pandemias. 53 contagiados, 0 muertos. Para el 16 de marzo, el doctor Hugo López-Gatell vuelve a mencionar: la fuerza del presidente es moral y no de contagio. 82 contagiados, 0 muertos todavía. Para el 18 de marzo, fecha muy importante, porque es la celebración del el evento vinculado con la nacionalización petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señala: para protegerme cuento con mi protector. Mi detente enemigo que me permite enfrentarme contra las amenazas, donde el corazón de Jesús está conmigo. 118 contagiados y ya 2 personas fallecidas. Empiezan a surgir ya los muertos. Para el 22 de marzo, el presidente vuelve a enfatizar: no dejen de salir, 336 contagiados, 2 fallecidos. Para el 26 de marzo, esto es verdaderamente clásica el pronunciamiento, el gobernador Miguel Barbosa del estado de Puebla señala: los pobres son inmunes al SARS-CoV-2 debido a que los casos asociados a la epidemia provinieron de personas ricas, acomodadas, que anteriormente viajaron a algún lugar del extranjero y ahí se contagiaron. Si ustedes son ricos, están en riesgo, pero si son pobres, no, pues los pobres estamos inmunes. 475 contagiados, 6 fallecidos. Para el 2 de abril, el presidente López Obrador vuelve a señalar: la crisis nos vino como anillo al dedo para afianzar el desarrollo de la cuarta transformación. 1.519 contagiados, 50 fallecidos. Para el 3 de abril, el doctor Hugo López-Gatell señala: el cubrebocas no sirve,
solo da una falsa sensación de seguridad. Ya tenemos 1.668 contagiados, 60 fallecidos. El 5 de abril, nuevamente el doctor López-Gatell señala, el mes de mayo será el punto crítico de la propagación del COVID. El punto crítico, es decir, la fase más avanzada. 2.143 contagiados, 94 fallecidos. Para el 8 de abril, el doctor Gatell vuelve a señalar, en base a los casos confirmados, estamos observando que la epidemia es 8 veces más grande de lo que se ve. Es curioso, ya se empieza a darle mayor relevancia y se reconoce que no se tiene capacidad para medirla. 3.181 contagiados, 174 muertos. Para el 27 de abril, el presidente López Obrador señala, la pandemia ya está domada. Por ello, no había un desbordamiento de la enfermedad ni se había rebasado la capacidad de los hospitales. 15.000 contagiados, 1.434 muertos. 27 de abril, el doctor López-Gatell, el usar el cubrebocas tiene una pobre utilidad e incluso tiene una nula utilidad. Asombroso que se mencione esto cuando hay 15.500 contagiados y 1.434 fallecidos. El 26 de mayo, nuevamente, el doctor López-Gatell se aplanó la curva del COVID gracias a las medidas de la Jornada Nacional de la Sana Distancia. 74.000 contagiados, 8.134 muertos. 27 de mayo, el doctor López-Gatell, es un desperdicio de tiempo y esfuerzo y recursos aplicar pruebas masivas para detectar el COVID. No nos interesa, pues sería inútil, costoso e inviable ante el tamaño de la pandemia. 78.000 contagiados, 8.500 muertos. 2 de junio, el doctor López-Gatell, la epidemia está en su máximo nivel de intensidad. 97.000 contagiados, 10.600 muertos. 3 de junio, el doctor López-Gatell, la pandemia no estaba controlada ni en México ni en ninguna parte del mundo. Lejos estamos todavía del final de la epidemia. Aquí ya ha habido un cambio muy sustancial en cuanto al reconocimiento, pero ya llevamos 101.000 contagiados, 11.700 fallecidos. 4 de junio, el doctor López-Gatell, en un escenario muy catastrófico, esto es muy importante, muy catastrófico el escenario, México llegaría a un máximo de 60.000 muertos. Ya teníamos 105.000 contagiados, 12.500 fallecidos. 11 de junio, el doctor López-Gatell, en la primera quincena de julio, todo el país tendrá la máxima carga de casos y luego descenderá la curva. 133.000 contagiados, 15.994 muertos. Para el 16 de junio, el presidente López Obrador, es impresionante esta declaración, mientras el ministro de Salud, López-Gatell, afirmaba reiteradamente que ya debía usarse el cubrebocas, el presidente lo contradecía, no utilizándolo, salvo cuando excepcionalmente visitó al presidente Donald Trump, ahí sí se lo colocó todo el tiempo, o cuando se tenía que subir a un avión comercial. 150.000 contagiados, 17.500 muertos. 16 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señala, hay que salir y comer en lugares públicos, pues la pandemia no es tan peligrosa. 154.000 contagiados, 18.000 fallecidos. 11 de julio, el doctor López-Gatell, no es posible tener un monitoreo apropiado de la epidemia a nivel nacional. Ya se reconoce la incapacidad del Estado para medirla. 295.000 contagiados, 34.000 muertos. 31 de julio, el presidente López Obrador, me voy a poner un tapabocas cuando ya no exista corrupción en México. 424.000 contagiados, 41.600 muertos. El 4 de agosto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, plantea, mientras el Cabildo de la ciudad de Toluca ha planteado multas y arrestos a las personas que no utilizaran cubrebocas obligatorio en espacios públicos, ella como jefa de gobierno declara que no habría ningún tipo de represalia o multas a quien no utilice cubrebocas en el sistema de transporte colectivo del metro, sino únicamente una recomendación para emplearlo. Y ya vamos casi con 500.000 de contagiados y 50.000 fallecidos. Para el 25 de agosto, el presidente López Obrador
señala que el manejo de la pandemia ha sido un logro de su gobierno. 603,000 contagiados, 61,000 fallecidos. Para el 14 de septiembre, el doctor López-Gatell señala que la estrategia para enfrentarse al coronavirus ha sido técnicamente la correcta, pero el problema es que ha estado sujeta a un sabotaje constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales, a causa de lo cual se han hecho ajustes tácticos, como ya no presentar predicciones sobre la cantidad de enfermos o muertos porque sería criticado el gobierno. 671,000 contagiados, 71,000 fallecidos. Para el 15 de septiembre, el presidente López Obrador señala las denuncias contra mi gobierno son por el mal manejo de la pandemia. Estos son puras politiquerías. El único tribunal que me juzgará será el de mi conciencia. Ya en ese momento tenemos 670,000 contagiados, 71,000 muertos. Para el 14 de octubre, el presidente López Obrador señala: vamos bien, estamos bien y de buenas, no nos pudo parar la pandemia. La peste de México es la corrupción, el manejo de la pandemia ha sido muy profesional. 829,000 contagiados, 84,000 fallecidos. Para el 20 de octubre, esto es muy interesante y es una síntesis de lo que ha sucedido. El 20 de octubre, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, a las 7 de la mañana, plantea que puede darse un rebote de contagios. A las 7:25, 20 minutos después, el doctor Hugo López-Gatell señala la epidemia sigue viva y alerta sobre contagios que se pueden presentar en espacios públicos. Una hora después, a las 8:09, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma: no hay problemas, no hay rebote, no hay pandemia, vamos enfrentando bien la epidemia. Para ese momento ya tenemos 860,000 contagiados, 86,000 muertos. El 15 de noviembre, el doctor Gatell señala que México rebasara el 1,000,000 de contagios. Se trata de un dato intrascendente que fue destacado por los medios de comunicación. 1,006,000 contagiados, 98,000 fallecidos. El 17 de octubre, la Secretaría de la Función Pública, licenciada Irmeréndiga Sandoval, señala: la crisis del COVID nos vino como anillo al dedo para la cuarta transformación, ya que por décadas en el periodo neoliberal las emergencias se convirtieron en un terreno fértil para la corrupción estructural. 1,011,000 contagiados, 99,000 muertos. Para el 20 de noviembre, cercano ya a la fecha en la que estamos, el presidente López Obrador señala que la estrategia para combatir la epidemia ha dado resultados y es muy lamentable que los conservadores, que son nuestros adversarios, desde el principio hayan querido utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Estamos viviendo una temporada de sopilotes. 1,025,000 contagiados, más de 100,000 muertos. Para el 21 de noviembre, en el marco de la reunión del grupo de los 20, el presidente López Obrador plantea a todos los líderes del planeta, de los países más desarrollados, que hay que garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. 1,032,000 contagiados, 101,000 muertos. Para el 30 de noviembre, ante el exhorto de la Organización Mundial de la Salud de que México tiene que tomar en serio la presencia de la pandemia, el doctor Gatell responde: este era un consejo que le da el director de la OMC a todo el mundo, por lo tanto no es dirigido a México y no ocupa tanta importancia. 1,113,000 contagiados, 105,000 muertos. Y actualmente, el día de ayer, el presidente el presidente López Obrador, en su segundo informe de gobierno, señala: no nos hemos visto rebasados por la crisis sanitaria de COVID-19, hemos procurado que ningún enfermo le falte atención médica y hemos salvado miles de vidas. 1,122,000 contagiados, casi 107,000 muertos. Entonces, frente a esta circunstancia,
quito ya la pantalla. Frente a esta circunstancia, vemos que el conjunto de estas situaciones erráticas ha ocasionado que la estrategia de comunicación del gobierno mexicano de la Cuarta Transformación se convirtiera en un proceso confuso, incoherente, con mensajes poco claros sobre la gravedad de la amenaza, informaciones cruzadas, abusando de explicaciones técnicas o políticas, manejo discrecional de datos, discordancias graves entre las mismas autoridades y los expertos técnicos. Lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se instrumentó un prototipo de difusión que tendió a ufanarse en ser la voz del pueblo, minimizar las crisis adaptando los hechos a un relato demagógico, sustituyendo la información con propaganda, deslegitimizando a los medios de comunicación, criticando a los opositores al gobierno, manipulando el lenguaje, ridiculizando los llamados a quedarse en casa e invitando a salir a la gente a seguir con su vida normal y dando por terminada la crisis de manera anticipada, todo lo cual fue rematado con el desprecio al conocimiento científico para ser suplantado por intereses políticos. Por lo tanto, dicho modelo de comunicación, contradictorio y ambiguo, en última instancia trasladó la responsabilidad para encarar la crisis sanitaria a los ciudadanos, para que ellos decidieran en base a su libre albedrío las maneras de cómo defenderse frente a la epidemia. Sin embargo, al quedar tan confusos, volubles y anárquicos los marcos informativos sobre la verdadera situación de la pandemia, las personas normaron sus comportamientos desde una subjetividad descontrolada, fragmentada, desorganizada e individualista, donde cabía todo tipo de interpretaciones aisladas, produciendo un libertinaje de actuaciones irresponsables, equivocadas y negligentes que han acrecentado álgidamente la crisis de sanidad que nos encontramos hoy día en México. En este sentido, podemos decir que el prototipo de comunicación estatal no contribuyó a crear un orden público subjetivo común a todos los ciudadanos de manera integral para que la población actuara en la misma dirección, sino que sus incoherencias internas permitieron el surgimiento del caos social, propiciando que las decisiones para combatir la pandemia quedaran al criterio del imaginario de cada sujeto y no en base a las directrices institucionales preventivas del Estado rector. Así, la estrategia del manejo comunicativo de la pandemia del gobierno de la Cuarta Transformación no se alejó de los viejos vicios del presidencialismo heredado de los regímenes anteriores, pues su orientación social se manejó con criterios patrimonialistas, donde la cúpula del gobierno morenista se ha convertido en el dueño de la narrativa, creando una razón colectiva basada en que el Estado define cuál es la realidad de la crisis de salud, de la epidemia en el país y sus consecuencias, sin reconocer las evidencias que han revelado los hechos contundentes sobre la misma. De esta manera, la política comunicativa oficial de la izquierda nacionalista sobre la atención de la pandemia se alejó del manejo ético de la misma y se ha convertido en una herramienta publicitaria para justificar las decisiones presidenciales, la promoción de la imagen de funcionarios, la búsqueda de simpatías populares, el respaldo a la gobernabilidad de la Cuarta Transformación, el apoyo a objetivos electorales, el amparo a sus finalidades políticas, la difusión de la propaganda morenista y no a reconocer la realidad objetiva y la implementación de las propuestas plurales que ha planteado el conjunto de la sociedad muy preocupada por este gran problema que le está provocando la muerte. El conflicto de fondo, podríamos decir, que se ha debido a que no se permitió que la comunidad científica mexicana y del mundo participara en el proceso de discusión de la política informativa sobre el enfrentamiento de la pandemia en México, con objeto de generar mayor certidumbre, veracidad y certeza sobre la información ofrecida, que es una de las misiones elementales de cualquier gobierno democrático. Se ha subvalorado mediáticamente el nivel de la crisis, pues el patrón dominante de los mensajes presidenciales han girado alrededor de la tónica triunfalista. Todo está bajo control. Así, pese a la grave magnitud del problema, las autoridades federales no han escuchado ni han atendido los planteamientos expuestos por los grupos empresariales, la sociedad organizada, los organismos internacionales, el sector científico en la materia,
para abordar esta compleja situación de la pandemia y con objeto de resolver esta situación se ha colocado a un hombre telegénico, que es el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, y que también es muy carismático, que explica con claridad y sencillez los problemas que son complicados en términos técnicos, pero científicamente poco capacitado para encarar la epidemia de coronavirus o ideológicamente rendido ante el presidente y subestimando la situación del fenómeno. Esta práctica comunicativa oficial ha producido la pérdida de credibilidad gubernamental, originando vacíos informativos que se han llenado con rumores, prejuicios, especulaciones, fake news y que han producido ansiedad, temor, desconcierto en la población, oscureciendo la relevancia de la exposición gubernamental para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Entre los principales rumores o fake news que han circulado, vía audios, videos o de boca a boca, han figurado los siguientes. El coronavirus no existe, es un invento del gobierno para manipular a la gente e infundir miedo. Las autoridades no sanitizan realmente, sino lo que hacen es esparcir veneno para matar a los ciudadanos con objeto de regular la cantidad de la población. El gobierno creó el virus para diezmar a la sociedad. La gente va caminando y de repente cae muerte por el virus. Las familias que aguardan noticias sobre la evolución de las personas hospitalizadas, de pronto se les informa que ya murieron, pero ya no se les deja ver el cuerpo y solo se les entrega una urna con sus cenizas. El gobierno oculta información sobre la cantidad de fallecidos en el país. No vayan a los hospitales porque les están inyectando veneno, especialmente en el Hospital de las Américas en Ecatepec, Estado de México, que es el más poblado de América Latina. La radiación de las antenas 5G transmiten el virus de manera muy intensa. La vacuna contra el coronavirus nos inyectará un microchip electrónico con el cual Bill Gates controlará nuestras mentes. A los enfermos del COVID se les extrae en los hospitales el líquido sinovial de las rodillas, pues es una sustancia muy valiosa para elaborar vacunas que después se vende de manera clandestina a un alto precio. Hay personas que están pagando entre 700 y hasta $1,000 a los deudos de personas fallecidas por otros males distintos al COVID para que se asienten en sus certificados oficiales que han muerto por el SARS-CoV-2. El coronavirus se puede curar con un amplio surtido de hierbas de campo y remedios caseros para la bronquitis, los riñones, las migrañas, los dolores menstruales o el cáncer que tienen capacidades curativas, etc. Hay muchos más rumores, fake news que han trastornado totalmente la formación de la conciencia. Pero lo más álgido de todo esto, podríamos decir que lo más álgido se debe a que esta estrategia de comunicación errática que instaló el Estado mexicano a través de la Secretaría de Salud, en un principio aseguró oficialmente que el colapso no rebasaría los 6,500 muertos. Después lo ajustó a 8,000, después lo modificó a 12,000, después a 25,000, después se redondeó a 28,000 y por último se afirmó contundentemente que muy difícilmente llegaría a la cifra catastrófica de 60,000 personas fallecidas. Sin embargo, la formulación de tal cálculo extremo, paradójicamente, ha sido superado drásticamente, pues el día de ayer se produjeron más de 107,565 personas muertas y se registraron más de 1,133,613 casos comprobados, rebasando desproporcionadamente todas las cuantificaciones oficiales anunciadas. Esta dramática realidad ha ubicado a México como el tercer país con más defunciones por COVID en todo el mundo, solo por detrás de los Estados Unidos y Brasil, y en la peor nación para vivir durante la pandemia, según el ranking internacional de resiliencia COVID-19 de Bloomberg, por debajo de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Argentina. Frente a este panorama, la pregunta es, si 60,000 muertos representaban una catástrofe de salud en México, al llegar a más de 100,000 fallecidos y más de 1,000,000 de contagios, ¿cuál es el calificativo o concepto que le corresponde aplicar para explicar esta incontrolable y anárquica situación? ¿Ante qué realidad estamos? Pensamos que estamos ante una catástrofe, que hemos pasado de la catástrofe
a un mini apocalipsis sanitario que ha afectado radicalmente el proyecto de desarrollo global del país en el siglo XXI. Panorama tétrico que sabemos que quedará muy limitado, pues el Instituto de Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington señala conservadoramente que México alcanzará para mediados del próximo año más de 170,000 muertos por este concepto, y estas cifras sabemos que tienen que ser ajustadas, puesto que todos los organismos internacionales reconocen que hay que multiplicarlas por 2 o 3 veces más, elevando los datos casi a 250,000 de personas fallecidas y casi 2,5 millones de enfermos. Ante este desastre, es fundamental subrayar que esta dramática situación no ha sido producto de la naturaleza que se ensañó con nuestro país, sino ha sido el resultado de malas decisiones en el manejo de una pandemia que, de haberse enfrentado de manera oportuna, inteligente y agresiva, ya estaría bajo control. Pero, paradójicamente, en lugar de aceptar la equivocada implementación de esta política de comunicación que aplicó el gobierno de la Esperanza del Cambio, la Subsecretaría de Salud ha justificado que esta fatalidad se ha debido a que se heredó un sistema médico deteriorado de los gobiernos anteriores, la presencia de enfermedades crónicas preexistentes, la capacidad limitada del sector salud para atender a los ciudadanos, el alto nivel de morbilidad generado por la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, males cardíacos y diabetes, la vida sedentaria, la mala nutrición de los habitantes, el predominio de productos industrializados de bajo o nulo valor nutricional con altísimo valor calórico, la desigualdad social y la fuerte corrupción. Sin embargo, en ningún momento el gobierno ha aceptado la unilateralidad con la que ha operado, la soberbia, los errores, el oficialismo con que se ha manejado tal directriz informativo-cultural y las severas consecuencias que se han derivado de ello. Más bien, la respuesta del gobierno ha sido, una vez más, la descalificación total por considerar que se trataba de una élite conservadora que lo único que buscaba era criticarlo para hacerle daño, y cerrando con ello la apertura al diálogo. En síntesis, podríamos decir, para concluir, que dicho modelo de difusión oficial de la izquierda de la Cuarta Transformación sobre la atención del coronavirus ha sido un sistema comunicativo fallido, pues ha antepuesto los intereses políticos de defensa de la imagen gubernamental sobre la prioridad de la conservación de la vida de los ciudadanos, conduciendo al país a un escenario catastrófico de salud colectiva. Y para generar una alternativa y que no nos quedemos con un mal sabor de boca, la pregunta sería, ¿qué hacer? Bueno, habría algunas diversas alternativas o soluciones o posibilidades, dentro de las cuales voy a enumerar simplemente algunas. Primero, es fundamental que el vocero oficial del gobierno sea un científico que guarde distancia con los intereses gubernamentales y se guíe exclusivamente por criterios científicos profesionales en el combate a la pandemia y no por una directriz de subordinación a los intereses políticos de la Presidencia de la República. Segundo, es crucial que la conferencia de salud que se organiza diariamente opere como una fuente fidedigna de datos y recomendaciones sobre cómo enfrentar la epidemia y no como un show mediático lleno de otros datos que la convierten en una tragicomedia propagandística del gobierno actual. Tercero, es indispensable superar la repetición de frecuentes ambigüedades, errores, omisiones, vaguedades o dislates en los contenidos de los mensajes que transmite la oficialía oficial. Cuarto, las aportaciones que brindan los científicos y académicos sobre la gestión de la pandemia deben ser consideradas por el gobierno, la sociedad y los medios de comunicación con objeto de lograr éxito en esta batalla. Finalmente, ante este horizonte muy preocupante sobre la crisis de salud que estamos viviendo en nuestro país, considero que es fundamental que nuestro gobierno federal abra su voluntad política para escuchar los diagnósticos y propuestas de los especialistas científicos, de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, académicos, etcétera, para corregir urgentemente los errores cometidos y lograr que el mandato del artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, que indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, se vuelva una realidad palpable en nuestra nación.
De lo contrario, el postulado del artículo 4 no será una normativa para garantizar la vida, sino se convertirá en un simple enunciado hueco que va a enmascarar la muerte de los ciudadanos. ¡Qué barbaridad! Eh, Siempre es un placer escucharte y como si es devastadora toda la información, ¿no? Me vi perfectamente identificada como mucha gente cercana a mí, como gente adulta, jóvenes, como que todo el mundo ya está perdido en qué información es la real. Todo el mundo ya la tomó a broma. No, pues es que son otros datos. Entonces se ha banalizado la situación en la que estamos viviendo precisamente por esta información poco fiel, encubierta para la cuestión de esto que hablabas de datos hacia la demagogia y hacia una visión política, y estamos verdaderamente espantados, ¿no? Yo recién hoy escuché en la mañana que ya estaba la vacuna por implementarse en Estados Unidos y que una vez que se pusiera ahí en 5 días ya la teníamos en México. Y lo primero que pensé, yo soy una persona de vacunas, o sea, crecí con el modelo de la medicina preventiva. Entonces, yo sé, en cuanto sale una vacuna, hay que ponérsela, ¿no? Y esta vez tengo miedo. No sabemos si esa información es la verdadera o no. Y estos puntos que planteas, como siempre, cuando manejas esta información tan clara, concisa, amplia, siempre das alternativas, que es una de las cosas que me gusta más de cuando escucho las conferencias tuyas. Sin embargo, estas son unas propuestas que se me hace difícil que se puedan implementar y por qué no se han hecho desde el principio, ¿no? Efectivamente, un vocero científico que está en el quehacer cotidiano de la investigación. Sí, lo que dice es muy importante, Cecilia. Lo que observamos es que la política de salud está subordinada a los intereses políticos. Entonces, se está manejando una perspectiva de que dé rentabilidad para el fortalecimiento, la legitimación, el avance del actual gobierno y no para resolver los verdaderos problemas urgentísimos que tenemos. Entonces, se ha utilizado como una herramienta de propaganda. Y lo más grave de todo es que en el segundo informe que acaba de presentar el presidente antier, vuelve a reforzar: no vamos a cambiar, vamos a continuar con la misma estrategia y por el mismo camino. O sea, es el reforzamiento de la necedad, de la cerrazón y de la ceguera. Sí, es muy fuerte. Ahora que se ha puesto de moda la palabra de la resiliencia, ¿no? Todo el mundo la usa. Eres resiliente, no eres resiliente. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes según algunos corrientes de la psicología positiva. Sin embargo, todo el tiempo se nos están dando datos adversos que no nos permiten encontrar cuáles son las herramientas que tenemos para fortalecernos y saber qué hacer ante esta pandemia, ¿no? Estamos como país, lo que me dices ahorita con esta política y que lo he vivido a lo largo de mi vida, siempre habrá una falta de información real sobre lo que sucede. Siempre somos cautivos de que nos den la información ahora de forma, con estos Zoom, con el Facebook, las redes sociales. Antes era la televisión, antes era echarle la culpa a una televisora o a una estación de radio más atrás, pero en lo que estamos siempre es en una falta de información real. O sea, no confían en que los ciudadanos podremos darnos cuenta de la verdad. Y más bien nos dan una información que nos genera un miedo, y el miedo lo que hace es paralizarte, no encontrar qué herramientas, qué fortalezas puedes tener para poder salir adelante como individuo, como colectivo, como familia, como trabajador. Esto, ¿habrá una salida? Los datos que pusiste, el verlo así en cuadritos, ¿no? En tal fecha había tantos y cuando ves en 3 días subió un 10%.
y de repente en 20 días subió un 15%. O sea, ha sido evidente el crecimiento de este mal y no se ha detenido la política de comunicación para darnos algún tipo de certeza, no para acabar con el virus, sino para tomar medidas que verdaderamente nos den lo que el artículo 4, como bien mencionas, nos da. Tenemos derecho a la protección a la salud. Entonces, nuestros derechos humanos están siendo mermados, las garantías individuales también. Ujú, No estamos en un país de bienestar, ujú, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante eso? Efectivamente nos han dejado a la anarquía, que cada quien haga lo que quiera. ujú. El que quiera vacunarse, que se vacune, el que quiera taparse, que se tape, el que no quiera usar cubrebocas, pues no pasa nada. Todo el mundo se ofende porque como no hay una certeza en la información, no sabemos si hacer caso o no hacer caso. Y cada quien, yo he tomado mis medidas de acuerdo a la formación que tengo y a la responsabilidad de trabajar en una universidad, de valorar el trabajo de los investigadores. Bueno, yo me voy hacia tomar medidas con ese soporte, ¿no? Pero soy privilegiada. De los que estamos en el ámbito universitario, pues tenemos esta posibilidad de tener más datos. Pero ¿cómo podemos activar a la población que no tiene estas oportunidades a tomar medidas que, que puedan detener esta problemática? Pues, yo creo que el gobierno muy difícilmente va a cambiar de posición y por lo tanto entonces tendríamos que construir otros canales alternativos de difusión de conocimientos que fueran teniendo una credibilidad paralela. Y yo creo que en ese sentido, así como en los periodos electorales se han formado a través de organismos de prensa mecanismos para vigilar qué noticias son ciertas y cuáles son falsas, ahora se tendría que formar un pool de científicos y de escuelas y de organizaciones médicas profesionales que fueran los que crearan un nuevo consenso para difundirlo a la sociedad. Y entonces tendríamos otro polo de credibilidad diferente a lo que va difundiendo el gobierno. La reacción primera es que el gobierno va a demonizar o a satinizar a esta iniciativa, porque va a decir que está atacando al gobierno. Todo lo que se intenta presentar con otra versión, el gobierno lo toma como una agresión, no como una contribución, como un enriquecimiento. Entonces está envuelto con una coraza de soberbia que no permite que ninguna otra propuesta entre. Entonces estamos ante un gobierno sordo, ciego, manco, pero lleno de egolatría y de narcisismo que no permite ver más allá de sus intereses. Entonces la sociedad tiene que construir otras alternativas y ahí las universidades tienen un papel central, porque los académicos podemos formar parte de esta nueva construcción de otras alternativas, las escuelas especializadas también, y hay muchísimo que aportar desde la sociedad civil. Exactamente, justo te iba a decir qué podíamos hacer como universidad, ¿no? Y es activarse, o sea, tomar postura, eh, generar grupos que se diga qué hacer, dar propuestas. Yo vi que al principio mucha gente que son investigadores que están en el CONACYT empezaron a denunciar que no había buena información, que no se les tomaba en cuenta a los investigadores de diversas instituciones y bueno, ya no se puede dejar al garete que los llamen, sino tener una acción más comprometida, más propositiva, ¿no? Claro, porque el problema no es de una preferencia ideológica u otra. El asunto es que para mediados del próximo año vamos a tener arriba de más de 170,000 muertos y cerca de medio millón de contagiados, perdón, de 2 millones de contagiados. Entonces, para una sociedad, una catástrofe de esta dimensión, pues anula todo lo demás. Anula el proyecto de desarrollo, anula la credibilidad, anula los partidos políticos, anula la gobernabilidad, anula la constitución,
todo se cae cuando tenemos una catástrofe de esta naturaleza y surge la anarquía y surge el caos, que es lo más peligroso. Sí, estamos en una situación muy, muy delicada, ¿no? Eh, yo espero que esta conferencia pueda ser escuchada por mucha gente y que empecemos a multiplicar la posibilidad de dar acciones. Yo he partido en este proyecto de divulgación de que en la medida en que tengamos información certera, podamos establecer comunicación entre todos y generar bienestar en el mundo, ¿no? Y eso no se está dando. Entonces, estando un país mermado por muchas cosas, viene esta situación y nos agarró verdaderamente vulnerables. Es un poco lo que ahora que estuve platicando con la doctora Abigail Ramírez, que me habló sobre las afectaciones económicas en México, plantea, o sea, no teníamos una fortaleza económica y con esta situación que vino de forma abrupta, está todo devastado, es como una gran guerra, ¿no? Como Chernobyl, una explosión nuclear, es verdaderamente grave y ojalá la gente pueda tener la posibilidad de saber, de verdad que escucharte es multiplicar a partir de las redes, aprovechar esta, ¿cómo le llamaste? Videovida, aprovechar esta videovida para tener testimonio y estarlo multiplicando por esas redes donde se desarrolla o se comparte información con mitos, todo esto que decías de que si le sacan el líquido de la rodilla, que si el cloro que te puedes tomar y no sé, cosas que dices solo por sentido común, siempre se ha dicho, no puedes tomar cloro, ¿no? Hay notas que dicen, si tomas cloro con X, pero habrá gente que sí lo haga y que ponga más en riesgo su vida, ¿no? Entonces creo que el que hayas participado con nosotros compartiendo esto, que tengamos las posibilidades que la universidad nos brinde de poder estar grabando con ustedes, usar las redes, potenciar este trabajo, eso va a permitir que pongamos un pequeño granito de arena para que empecemos a tomar decisiones con información certera e incidir en que las personas que llevan el gobierno en nuestro país, quienes toman las decisiones, no sea desde su sentido común, que no es tan común, ¿no? Es dejando de lado el bienestar de todas las personas y la protección a la salud. Pues, doctor Steinú, si quieres concluir con algo, para que cerremos, es un deleite escucharte. Muchas gracias. El público, soy fan del doctor Steinú, siempre he seguido sus conferencias y es un privilegio tenerlo en la universidad, bueno, más bien que formó la universidad y que yo pertenezca a ella, siendo que usted fue de los fundadores de este modelo tan bonito que es el de la UAM Xochimilco. Muchas gracias. Sí. Bueno, simplemente quisiera decir que creo que esa es la responsabilidad que tenemos los universitarios, colaborar a producir y a difundir otros conocimientos que puedan darnos una mejor calidad de vida y mejores alternativas para el futuro. Exacto. Pues me despido, muchísimas gracias y pronto estaremos escuchando más del doctor Javier Steinú. Buenas noches a todos, este es el proyecto Divulgación de la Ciencia, se despide Cecilia Zeta y agradecemos a la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria, por apoyar este proyecto, y al doctor Fernando de León González, quien es nuestro rector de Unidad Xochimilco, quien ha apoyado que se construya este proyecto de divulgación de la ciencia en la Unidad Xochimilco. Buenas noches, hasta pronto, terminemos el año con la certeza de que podemos tomar acciones de salud individuales para mejorar la individualidad de todo nuestro país. Necesitamos estar bien. Muchas gracias, doctor Steinú. Buenas noches. Muchos saludos. Hasta luego.